Hola, buenos días a todos los que os habéis incorporado a este webinar. Bienvenidos, soy Ramón Añaños, responsable del Club Cámara de Zaragoza. Este canal expositivo es uno de los formatos que pone el Club Cámara a disposición de sus socios, en este caso Zavala Innovation Consulting, para hacer llegar a la audiencia sus experiencias, sus propuestas comerciales. En este caso, el tema sobre el que Zavala va a hablarnos es las oportunidades europeas de financiación en cascada para pymes y startups. Le agradecemos a Zavala que haya confiado en este canal del club para acercaros este interesantísimo contenido. Sin más, doy paso a Rafael Urbiola, el responsable de Zavala en Zaragoza, para que os presente pues con más detalle el tema del que vamos a hablar y a los ponentes. Rafa, cuando quieras. Muchas gracias, Ramón. También agradeceros a la Cámara habernos ayudado a organizar este evento. Por supuesto, a los asistentes por su interés en este webinar y como no, a los ponentes. ¿Vale? Tendremos con nosotros a Manuel Coterillo, de la empresa List Solutions. Él lo explicará luego él mucho mejor, ¿no? Pero List Solutions es una consultora logística especializada en el análisis de datos y en la mejora de procesos en la cadena de suministros. Luego seguirá nuestro compañero Alberto Sierra, mi compañero de Zavala Innovation Consulting, experto en programas europeos. ¿Vale? Yo soy Rafael Urbiola, responsable de la oficina de Zaragoza de Zavala Innovation Consulting en Zaragoza. Para los que no nos conozcáis, os voy a dar algunos datos. ¿Vale? Somos una empresa con más de 30 años de experiencia. Nuestro objetivo es tratar de conseguir que la innovación sea factor clave de competitividad de nuestros clientes y, bueno, para ello les ayudamos a gestionar su innovación y luego financiar y conseguir incentivos fiscales para sus proyectos innovadores, ¿no? Les acompañamos desde la preparación de las propuestas hasta la justificación y gestión posterior. Os doy unos números muy rápidos. Como os decía, tenemos más de 30 años de experiencia, 270 profesionales, 13 oficinas propias, 8 en España, 5 en el extranjero, Bruselas, París, Burdeos, Londres y Bogotá. ¿Vale? Y tenemos más de 800 entidades clientes. Nuestras cifras, pues bueno, en financiación de proyectos, en los últimos 6 años hemos aprobado más del 10% de todos los proyectos de CDT en España. Presentamos unas 2.000 propuestas al año en proyectos nacionales. Y en cuanto a proyectos europeos, pues bueno, desde 2014 hemos presentado más de 600 proyectos a la Comisión, consiguiendo un retorno de más de 630 millones de euros para nuestros clientes. Es decir, que tenemos el 37% de tasa de aprobación, que triplicamos la media europea. Y en cuanto a incentivos fiscales, pues trabajamos con más de 500 empresas dándoles asesoramiento para deducciones en la I+D+I. Gestionamos más de 1.100 informes motivados vinculantes al año con Hacienda y colaboramos con 150 clientes también para las bonificaciones a la seguridad social por personal investigador en I+D+I. Luego tenemos otra serie de servicios como son licitaciones, estudios para el sector público, innovación social, en fin, otro tipo de servicios. Pero bueno, sin más, voy a dar paso a los ponentes. El webinar trata sobre oportunidades de financiación en cascada para pymes y startups, que muchas veces, pues bueno, hay un montón de programas y de convocatorias que quizás no son tan conocidas como otras de la comisión. Sin más, bueno, decir a los asistentes que tienen el micro apagado, que les pasaremos, por supuesto, esta presentación y que les animamos a participar, ¿vale? Primero intervendrá mi compañero Alberto Sierra, luego Manuel Coterillo y luego se abrirá un turno de preguntas. Os animo a que participéis en el chat y luego las iremos comentando, ¿vale? Así que, sin más, Alberto, muchas gracias, cuando quieras. Genial. Muchas gracias, Rafa, y también muchas gracias a la Cámara por darnos esta oportunidad de hablar y también a Manuel por participar. Como ha dicho Rafa, mi nombre es Alberto Sierra y dentro de Zavala trabajo como consultor en el área de proyectos europeos y, bueno, mi trabajo consiste básicamente en ayudar a empresas, tanto a pymes y a empresas más grandes en la búsqueda de financiación pública. Y también estoy trabajando en el área de la financiación en cascada, ¿vale? Esta financiación en cascada o este concepto de financiación en cascada que puede ser que no sea muy conocido por
por la gente en general, la verdad es que tiene unos beneficios para las startups o por las características de la convocatoria, tiene unos beneficios para las empresas, para las pymes y para las startups, que a pesar de no ser conocidos, pues son muy relevantes, ¿no? El objetivo de la presentación de hoy consiste básicamente en que podáis entender qué es la financiación en cascada, que conozcáis cuál es el rol de Zabala dentro de estos programas de financiación en cascada y, por último, bueno, tengo el objetivo o la buena noticia de hoy es que os voy a dar un par de ejemplos de programas que están ahora mismo abiertos y de los cuales os podéis beneficiar, ¿vale? Entonces, para empezar con la financiación en cascada, tenemos que empezar con el concepto general, ¿vale? La Comisión Europea, como muchos de vosotros conoceréis, lanza unas convocatorias, ¿vale? A estas convocatorias aplica un consorcio de empresas que es el encargado de ejecutar unos proyectos. Entonces, en este caso, la financiación que va a través de esta financiación en cascada no se transmite directamente desde la Comisión Europea hasta las empresas, sino que son fondos que gestionan entidades terceras, ¿vale? Entonces, por eso en el gráfico que podéis ver a la izquierda está la Comisión Europea arriba del todo, ese dinero lo financia un proyecto europeo y ese proyecto europeo es el encargado de distribuir los fondos entre los diferentes, pues pueden ser startups, pueden ser pymes más tradicionales o pueden ser investigadores que necesiten financiación para sus proyectos, ¿vale? Sí que es cierto que a diferencia de otros programas europeos en los que la financiación puede ser muy grande, estos programas europeos se caracterizan porque la financiación es un poco más pequeña que en el método tradicional, ¿vale? Además de esta característica, estos programas de financiación en cascada tienen muchas características más, entre otras, que están muy orientadas a lo que hemos hablado, a pymes y startups, que el proceso de aplicación es infinitamente más sencillo. Nos tenemos que olvidar de propuestas europeas de 30, 50, 70 páginas para aplicar a estos programas. Muchas veces estos programas, el proceso de aplicación puede durar pues de entre media hora a 10 horas de trabajo, ¿vale? Siendo media hora esos procesos que son muy fáciles y en aquellos programas en los que se da financiación, es decir, en los que se da dinero directamente a las empresas, los procesos de aplicación suelen ser un poquito más largos. Entre 5 o 8 horas de trabajo calculamos que puede haber, ¿vale? Una de las características más importantes dentro de estos programas es que el ratio de éxito es muchísimo mayor, ¿vale? Por poneros un ejemplo y conceptualizar, una de las convocatorias más tradicionales enfocadas a pymes y startups es el instrumento PYME, que ahora se llama el EIC Accelerator, ¿vale? Estamos hablando de que, a pesar de que estamos hablando de términos de financiación completamente diferentes, porque en el instrumento PYME, como sabréis, pues son hasta 2,5 millones de euros, a pesar de que estamos hablando de cantidades monetarias más pequeñas, el ratio de financiación o el ratio de éxito de las empresas se multiplica de forma exponencial. El ratio de éxito, por ejemplo, en el instrumento PYME es de alrededor del 2% y en estas convocatorias de financiación en cascada pues puede ser rondar entre el 20 y el 40% en función del número de startups o del número de pymes o del número de solicitudes que se acepten, ¿vale? Esto se debe a dos motivos. Uno, que muchas veces estos programas no son conocidos, es decir, el desconocimiento que tenemos de estos programas que desde mi punto de vista dan una cantidad, aunque pequeña, importante de dinero a las empresas, que puede llegar hasta 150.000 euros de lo que llamamos equity free, es decir, de un dinero que va directamente a la empresa y no se le pide capital a cambio, es decir, se invierten de manera gratuita para la empresa, depende de las fases, hasta 150.000 euros, ¿vale? Ese es uno de los motivos. Y el segundo de los motivos es que el número de solicitudes no es tan alto, ¿vale? Por poneros un ejemplo, en una convocatoria que acabamos de cerrar recientemente de una de nuestras aceleradoras, el número de empresas que aplicaron fue de 181 y de los cuales se van a financiar alrededor o van a pasar a la primera fase pues unos 18 o 25 proyectos, ¿vale? Sí que es importante saber que cada uno de estos programas tiene unas reglas específicas de juego, es decir, no podemos ir o no podemos intentar aplicar con un mismo modelo a diferentes proyectos
europeos de financiación en cascada, sino que habrá que estar atentos a esas guías que se ofrecen a los solicitantes para ver qué cosas se nos piden y qué cosas se valoran en cada uno de los proyectos, ¿vale? Y el último de los puntos y la última característica es que es menor cantidad presupuestaria, que es un poco lo que venía comentando en mis anteriores palabras, ¿no? Pues que las cantidades no van hasta los millones de euros, sino que, bueno, pues suelen ser entre 50 y 150.000 euros lo que se suele dar a las empresas. Además, también hay otros programas en los que no se da directamente dinero, sino que se pueden ofrecer servicios gratuitos, ¿vale? Como parte del desconocimiento, creo que es importante esta slide, que como os hemos comentado, luego os pasaremos esta presentación, pero en este link tenéis el acceso a la web oficial de la Comisión Europea, donde se anuncian todos estos programas de financiación en cascada, ¿vale? A modo de ejemplo, os he hecho aquí 2 capturas de pantalla. Si os metéis en ese link que podréis encontrar en la presentación, vais a ver que hay una serie de convocatorias que están en la parte de la izquierda, ¿vale? En la que se ve, si veis un cuadradito verde que pone Open, es que la convocatoria está abierta, ¿vale? Las convocatorias en estos tipos de programas son por verticales, es decir, tendremos, por ejemplo, una vertical para empresas de datos, una vertical para empresas de medicina, una vertical para empresas de, por ejemplo, Big Data, o una vertical, pues, para empresas del sector aeronáutico o cualquiera de los sectores que se os pueda ocurrir. Así como digo esto, también puede haber programas que sean transversales y que cojan todos las verticales del mercado, ¿vale? Entonces, si os metéis en esta pantalla, si le dais a la flechita de aquí de la derecha del cuadrado verde, tendréis toda la descripción de los programas, ¿vale? Tendréis desde cuándo cierra la convocatoria, qué tipo de entidades se están buscando, cuánto es la ayuda que se ofrece a las empresas y os dará acceso directo a esas webs o esas pantallas de información de cada uno de los programas, ¿vale? Una vez que hemos visto un concepto general de la financiación en cascada, creo que es importante que conozcáis qué hacemos nosotros dentro de estos programas, ¿vale? Y como punto o como datos numéricos para comentaros que hemos participado, estamos participando y vamos a participar en los próximos meses en un total de 9 programas de aceleración, ¿vale? En un total de 9 proyectos de financiación en cascada, y hemos gestionado más de 37 millones de ayudas directas a pymes y startups. No estoy hablando del presupuesto que obtiene el consorcio de empresas, sino estoy hablando del presupuesto que va directamente a las cuentas de las empresas. Es decir, 37 millones de euros van desde la comisión, pasando por el consorcio de empresas que lleva a cabo el programa de financiación en cascada, a las startups, pymes o investigadores que van a hacer los proyectos, ¿vale? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Qué hacemos nosotros en estos programas? Pues por un lado somos expertos en la gestión de convocatorias, es decir, nos encargamos desde la definición de las convocatorias hasta la puesta en marcha y ejecución. También contratamos evaluadores externos porque nosotros no podemos ser juez y parte dentro de los programas de aceleración. Si participamos como socios, gestionamos la convocatoria, normalmente lo que hacemos es contratar evaluadores externos, ¿vale? Para que hagan las evaluaciones de todas las solicitudes que se aceptan. Por lo tanto, es un proceso súper transparente en el que en fase posterior de la evaluación se ofrece la posibilidad de conocer los criterios, en algunos casos, los criterios de evaluación, y cada uno de los aplicantes o cada una de las empresas recibe tanto si pasa a la siguiente fase del proceso o no pasa a la siguiente fase del proceso, ¿vale? Y luego también nos dedicamos a la ejecución. Como parte de estos programas de aceleración o estos programas de financiación en cascada, existe un proceso, ¿vale? Que suele durar de entre 6 y 9 meses, en los que se acelera o se da ayuda a las startups, ¿vale? Pues nosotros nos dedicamos a dar apoyo y seguimiento, a coordinar muchas veces los programas de aceleración, a distribuir los fondos, que como os comentaba, son los 37 millones de euros anteriores, a distribuir estos fondos entre las diferentes entidades, y también tenemos expertise en la formación y acceso a inversores y eventos privados, ¿vale?
Para daros un resumen de los programas que tenemos actualmente activos, ¿vale? Tenemos por un lado el Data Market Services, el DigiFed, el Europea Data Incubator, el DAPSI, el NGI Explorers y el Blockchains, y probablemente en septiembre entremos en 3 nuevos proyectos, ¿vale? De aceleración tanto de empresas como de investigadores, de las que os podéis beneficiar, ¿vale? Cada uno de estos proyectos, como os comentaba en la pantalla de la financiación en cascada, cada uno de estos proyectos tiene una fecha de convocatoria, es decir, tiene una fecha de inicio del programa y una fecha final a la cual se pueden recibir solicitudes, ¿vale? Normalmente estos programas suelen durar entre 2 y 3 años y se hacen pues o 2 o 3 ediciones, ¿vale? En este caso, las convocatorias que están actualmente abiertas para realizar solicitudes son, por un lado, el Data Market, por otro lado, el EDI y por otro lado, el DigiFed. En la presentación de hoy me voy a centrar solo en el proyecto Data Market y en el proyecto EDI, que son un poco los proyectos que están enfocados en datos, pero si tenéis la ocasión, visitar por favor también la página de DigiFed, porque es para startups o pymes que están enfocadas en Cyber Physical Systems y en Electronics y se pueden dar hasta 50.000 euros por proyecto, ¿vale? Pero como ya os avanzo, en los próximos meses también vamos a lanzar porque porque hemos conseguido aprobar varios proyectos de financiación en cascada y se van a lanzar nuevos programas de aceleración y de incubación para empresas europeas, ¿vale? Ahora bien, de cara ya a centrar un poco la presentación en qué oportunidades puede tener mi empresa en este momento, ¿vale? Vamos a hablar, como os he dicho, del Data Market Services y del European Data Incubator, ¿vale? Por un lado, el Data Market Services. ¿Por qué surge y cuál es el sentido de este programa? Pues en primer lugar, hace alrededor de 2 años se juntó un consorcio de empresas, de entre los cuales Zavala es el coordinador del proyecto, ¿vale? Y se identificó una serie de barreras de mercado que las startups europeas centradas en datos o basadas en datos se enfrentaban en su camino al éxito de mercado, ¿vale? Entonces, como parte del reto que lanzó la Comisión Europea era ayudar a estas startups y a estas pymes a saltar estas barreras de mercado y llegar de una manera más fácil. Entonces, el objetivo de este proyecto es ese, es ayudar tanto a startups como a pymes europeas a superar estas barreras y para ello lo que hacemos es ofrecer servicios gratuitos. Servicios que van en 5 categorías diferentes. Como luego vais a tener la presentación, si queréis también podéis descargaros del clic ese que está con el dedo una especie de folleto con todos los servicios un poco más detallados. Pero en general son 5 categorías fundamentales, ¿vale? Por un lado tenemos categoría de financiación, que se cogen los aspectos tanto privados como públicos, ¿vale? En los aspectos privados tenemos expertos en financiación privada, se hacen contactos con inversores, se prepara a las empresas para que desarrollen bien su modelo de negocio, se prepara a las empresas para que sepan cómo enfrentarse a inversores desde una manera financiera, a enfrentarse a Venture Capital, por ejemplo, y también se ofrecen trainings para pues preparar ese pitch deck que muchas veces tenemos tantas dudas de cómo hacerlo, ¿vale? Y por otro lado tenemos la rama de financiación pública, que en ese caso Zavala, como os he comentado antes, como también formamos parte de la ejecución de los proyectos, pues nos encargamos nosotros, ¿vale? Y daremos también diferentes trainings en financiación pública o cómo podemos sacar el máximo rendimiento de nuestro negocio y casarlo con esas oportunidades de financiación pública que hay en Europa, ¿vale? Y además, pues para algunas empresas que son seleccionadas se les otorgará un Opportunities Report, que es un informe con todas aquellas oportunidades que a las que pueden acceder en los próximos meses o incluso años, ¿vale? Por otro lado, también en la rama de aceleración se ofrecen servicios más enfocados al emprendimiento. Tenemos expertos en producto, tenemos expertos en negocio, tenemos expertos en ventas que dan o que ofrecen esos servicios a las empresas y se ofrecen desde mentorías hasta trainings online, se ofrecen también herramientas y se ofrecen un servicio de coaching para ver cómo esas empresas están progresando a lo largo del proceso de aceleración, ¿vale? También tenemos expertos en la rama de estandarización de datos. Tenemos una empresa que luego os comentaré quién está detrás de todo este proyecto, que es experta en la estandarización de datos y en la tan temida
GDPR, ¿vale? Y luego también tenemos un experto en propiedad intelectual que se encarga de dar mentoring y tanto mentoring como formación en los aspectos legales y de propiedad intelectual que muchas veces pues las empresas más pequeñas no tienen acceso o no se prioriza o simplemente se desconoce que tenemos algo para proteger, ¿vale? También se ofrece para aquellas startups o para aquellas pymes que tengan un equipo de data, un equipo de datos, se ofrece la posibilidad de dar esa formación de skills de datos a su equipo, ¿vale? Y a través de 2 universidades que participan en el programa, se ofrecen 3 cursos gratuitos para estas empresas. Uno de ellos, por ejemplo, se llama Artificial Intelligence for Business. Entonces, creo que es una oportunidad muy interesante para aquellas empresas que ven que esa rama de datos o que quieren simplemente aportar una formación extra de manera gratuita a sus empleados, pues creo que este servicio también es muy interesante, ¿vale? Y luego también cubrimos la parte de promoción, que pues evidentemente es importante para aquellas pequeñas empresas o incluso empresas que ya están establecidas en el mercado que quieran, por ejemplo, conocer diferentes países o conocer diferentes o participar en diferentes eventos. Por poneros un ejemplo, en el año pasado, que fue la primera edición de este programa, participamos en Startup Olé, que es un evento en Salamanca, participamos en The Next Web, que es lo que pone ahí TNW, que es un evento al que asisten más de 20.000 personas en Ámsterdam. Participamos en el South Summit de Madrid, en una conferencia de Smart Cities en Stuttgart y participamos en la European Big Data Value Forum en Helsinki, ¿vale? Todos estos eventos, evidentemente, ahora con el tema del coronavirus no sabemos cómo van a evolucionar, pero seguro que sacamos alguna otra opción, tanto para las empresas de este año que quieran acceder a este tipo de eventos el año que viene, ¿vale? En relación al tema de The Next Web, es muy relevante porque lo que hacemos, The Next Web tiene una página web o es un socio del proyecto que además tiene una plataforma que tiene 10 millones de visitas únicas al mes, lo que hace que la manera de exponer a las empresas que tenemos en el portfolio se haga de manera exponencial y la exposición, evidentemente, a todo el mercado europeo es muchísimo mayor, ¿vale? ¿Cuál es la metodología de este programa? Y esto es una de las cosas o uno de los valores añadidos que tenemos, que el 60% del programa es online, es decir, que se puede hacer directamente desde vuestras oficinas, desde vuestras casas o desde vuestra ciudad. No es el típico programa de aceleración en el que te tienes que cambiar de ciudad, tienes que buscar alojamiento, etcétera, ¿vale? Es todo directamente desde vuestras oficinas, ¿vale? Y ese 40% restante se hace de manera offline, es decir, de manera presencial. Entre los servicios que tenemos presenciales está, evidentemente, el de asistencia a eventos, pero hay uno muy relevante que es el Mobility Program, que lo que hacemos es ayudar a startups o empresas que estén buscando la internacionalización de sus productos o de sus negocios a ir a 4 hubs europeos, que son en Portugal, en Alemania, en Holanda o en Rumanía. Entonces, lo que hacemos es dar la posibilidad de ir allí y tener oficinas y tener acceso a mentores, coaches, inversores, potenciales clientes, eventos, workshops, etcétera, directamente en las oficinas de unos de nuestros socios, ¿vale? El programa que cierra la Open Call el 31 de mayo tiene una duración de 6 meses, ¿vale? El día 29 de junio tendremos un welcome webinar, ¿vale? Y durará durante 6 meses hasta diciembre, en el que el programa finalizará con un evento final, ¿vale? Una de las buenas noticias de hoy es que la convocatoria todavía está abierta y que a pesar de que cierra el 31 de mayo, todavía estamos a tiempo de aplicar. El proceso de aplicación se hace a través de esta página web que tenéis aquí o simplemente si escaneáis este QR os llevará directamente, ¿vale? O podéis también acceder a la página web del proyecto que es datamarketservices.eu. Podéis aplicar perfectamente, estáis a tiempo. El proceso de aplicación, como os he comentado antes, no es tan largo como en los proyectos europeos habituales, ¿vale? El proceso, yo calculo que durará entre 45, para hacerlo bien, entre 45 minutos o 1 hora, ¿vale? Es un formulario muy sencillo en el que os van a pedir que identifiquéis las necesidades que tenéis y cómo los servicios que se ofrecen pueden adaptarse a esas necesidades, ¿vale? Y algunos datos de empresa, además del pitch deck, ¿vale? Eso con respecto a este programa. Ya os digo, todavía se está a tiempo de aplicar, quedan apenas 3 días para que cierre el proceso de aplicación. A partir del 31 de mayo no aceptaremos más solicitudes, pero la buena noticia es que todavía estáis a tiempo y que el proceso de aplicación es sencillo.
Vamos ahora con el siguiente de los programas que tenemos en cartera, que es el EDI, el European Data Incubator, ¿vale? A pesar de que yo os lo voy a explicar desde el punto de vista de socio de este proyecto o de parte ejecutora de este proyecto, luego tendremos la intervención de Manuel, que evidentemente os va a contar cuál ha sido su experiencia en este programa y todos los beneficios que tiene participar en él, ¿vale? El European Data Incubator es un programa europeo de financiación en cascada que tiene como objetivo resolver retos de grandes empresas o grandes entidades, para lo cual se lanzan esos retos como challenge, bueno, se lanzan abiertamente y son aquellas empresas, tanto startups como pymes, que quieran aplicar, los que tienen que, a través de unos datos que le ofrece esa corporate, resolver el reto que les están proponiendo, ¿vale? El proyecto tiene una duración de 3 años. Estamos ahora mismo en la última llamada o en la última convocatoria para este proyecto, que cerrará el 17 de junio. El proceso de aplicación es un poquito más complejo. En este caso, pues podréis tardar unas 8 horas, ¿vale? Pero se dan hasta 100.000 euros por startup a aquellas que lleguen a la última de las fases, ¿vale? ¿Por qué digo fases? Porque lo que tenemos en este proyecto, nosotros lo denominamos un proceso de funnel, es decir, de embudo. Para la primera parte del proceso de aceleración se seleccionarán un número determinado de empresas, y las que vayan pasando por todos los procesos, tanto por la fase 1 como la fase 2 como la fase 3, recibirán cantidades diferentes de financiación en función de los logros, ¿vale? La primera fase, bueno, ahora mismo nos encontramos en esta fase, que es en la fase de aplicación al programa. La primera fase se centra sobre todo en hacer un pitch de esa propuesta que vais a hacer para resolver esos retos que os están poniendo las corporates. La segunda fase es más la fase de ejecución, en la que se os dan hasta 80.000 euros para que podáis ejecutar ese proyecto, ¿vale? Y la tercera fase o la tercera parte del programa tiene que ver más con la parte de negocio, con la parte de acceso a inversión, y habrá un determinado número de startups que se llevarán hasta 15.000 euros adicionales, ¿vale? El proceso de aplicación, como os he comentado, es un poco más complejo. Podréis tardar entre 6, 8, 10 horas en función del nivel de concentración y de lo claro que tengáis cómo podéis resolver esos retos. También os hemos dejado aquí el link para aplicar dentro de la web, ¿vale? Pero comentaros que hay, antes de dar paso a Manuel, comentaros que hay 3 maneras de aplicar. Tenemos, por un lado, las ready-made, que son aquellas que la empresa o la corporate lanza un reto, lanza un dataset, lanza una serie de datos, y es aquella pyme o startup que dice: yo con estos datos puedo resolver ese reto que me están poniendo, ¿vale? Eso sería una manera de aplicar. Entonces aplicarías a un reto que ya está hecho, que está ready-made, ¿vale? La segunda modalidad de aplicar es half and half, es decir, una corporate lanza un reto y lanza unos datos, pero yo, empresa, digo: oiga, yo con estos datos no sé si puedo ayudar a resolver este reto. Puedo resolver este reto si tengo estos otros datos. Es la startup la que tiene, o la pyme, la que tiene que aportar esos datos y resuelve el reto. Es decir, que podemos resolver los retos con otros datos diferentes a los que nos dan. Eso sería la opción mitad-mitad, half and half, ¿vale? Y por último, si vosotros os metéis en la página web del proyecto y veis que no tenéis ni corporate ni datos que os sirvan, podéis ir de la mano vosotros directamente de una corporate, es decir, contactáis con una empresa y le decís: oye, vamos a hacer, proponme un reto, proponme una serie de datos que me vas a dar y yo soy el que lo va a solucionar. Entonces, en el proceso de aplicación tendréis que ir de la mano tanto la empresa como la pyme o startup que quiera resolver ese reto, ¿vale? Como os digo, el proceso de aplicación cierra el 17 de junio, todavía hay tiempo más que suficiente y es un poco más complicado que en el proyecto que os acabo de comentar, ¿vale? Como resumen de la sesión, para concluir un poco antes de darle paso a Manuel, tenemos por un lado la financiación en cascada, que son proyectos de Horizonte 2020, o el año que viene serán proyectos de Horizon Europe, que se financian a un determinado consorcio de empresas que es la encargada de ejecutar los servicios o ayudas o retos que se proponen. Zabala
participa en estos proyectos de manera tanto de gestor de convocatorias, gestión de evaluaciones y ejecución de estos proyectos. Nos encargamos de prácticamente toda la definición de los programas de financiación en cascada, ¿vale? Y por último, que os quede, para que quede claro, a pesar de que vais a tener esta presentación, tenemos por un lado, de entre todos los programas que tenemos hoy, bueno, que tenemos a día de hoy abiertos, tenemos por un lado DigiFed, en el que se dan hasta 50.000 euros para aquellas empresas que se dediquen a servicios a Cyber Physical Systems, a hacer un sistema de ciberfísico. Tenemos por otro lado el Data Market Services, cuya Open Call cierra en 3 días, pero estáis todavía a tiempo porque el proceso de aplicación es muy sencillo. En este programa se buscan empresas basadas en datos que puedan, a las que tengan determinadas necesidades y a las que se da durante 6 meses servicios gratuitos, ¿vale? Y tenemos por otro lado el EDI, cuya Open Call cierra el 17 de junio, en el que se ofrecen hasta 100.000 euros para aquellas empresas que sean capaces de resolver retos de grandes compañías, ¿vale? Os he dejado aquí tanto los datos de contacto de Rafa como mis datos de contacto por si tenéis cualquier duda o consulta sobre los temas. Y ahora, para no dilatarme más en el tiempo, a pesar de que luego tendremos una ronda de preguntas, pues le doy la palabra a Manuel, que, bueno, que os va a explicar de primera mano cómo es una experiencia de participar en uno de estos programas europeos. Te voy a hacer presentador. Muy bien. Ya lo tienes. Vale, podéis ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Genial. Bueno, lo primero es agradecer tanto a Zabala como a Cámara que nos invitéis como caso de éxito a mostrar nuestra experiencia en este tipo de proyectos, donde íbamos a hablar sobre todo del European Data Incubator. Pero bueno, también me gustaría poner antecedentes a nuestra empresa, porque como has comentado, estas financiaciones o subvenciones están muy relacionadas con el mundo startup y el mundo pyme, y para poder poner un poco en contexto de dónde venimos, sí que me gustaría describir brevemente la empresa y también mi perfil. Lee Solutions, que como has comentado, es una ingeniería especializada en el análisis de datos de la cadena de suministro. Todos nuestros proyectos están relacionados con el ciclo de vida del dato. Luego veremos algunos de nuestros servicios. Pero lo más importante en este caso es destacar un poco la trayectoria de crecimiento que también estamos compartiendo de la mano de Zabala, porque bueno, me gustaría destacar que muchas de nuestras actividades están relacionadas con los datos, están relacionadas con el I+D, y hasta conocer a Zabala no éramos conscientes de que estas actividades podían ser subvencionables y las podríamos llevar por distintas líneas de financiación, ¿no? Estas líneas de financiación, bueno, pues las trabajamos tanto a nivel España, a nivel europeo y también a nivel de deducciones fiscales, las 3 líneas que antes ha comentado Zabala. ¿Quiénes somos? ¿Vale? Un poco para que veáis también el volumen de empresa y si os podéis sentir identificados también con nosotros. Nosotros nacimos en Vitoria-Gasteiz en 2013 y, bueno, como toda startup, los 2-3 primeros años fueron mucha definición de cuál iba a ser nuestro enfoque dentro del mercado, mucha prueba y error, y hasta 2016-2017 no empezamos a tener cuota de mercado. Desde entonces, a pesar de que empezamos la andadura tan solo 2 personas, pues hemos ido teniendo crecimientos del 100% tanto en personas como en facturación anualmente. A día de hoy nos situamos tanto en la ciudad de Santander con la oficina técnica, en Vitoria, también tenemos oficinas comerciales en Madrid y en Barcelona con muy pocas personas, pero sobre todo para tener cercanía a nuestros clientes, aunque a día de hoy, con la realidad que nos está tocando vivir, estamos viendo que no era tan necesaria como pensábamos. Y recientemente hemos abierto también en la ciudad de Ulm, que se encuentra entre Múnich y Stuttgart, también para dar servicios a toda la franja de Alemania, porque al estar centrados muy en datos y muy centrados en la industria de automoción, pues es un centro neurálgico para nosotros. A nivel de equipo,
Son proyectos de Industria 4.0, son proyectos de Big Data y tenemos un mix que complementa muy bien para ese tipo de proyectos. Somos ingenieros informáticos, ingenieros industriales y también matemáticos. Un poco la distribución la tenemos con ingenieros de datos e ingenieros más de negocio con mucha experiencia en industria, logística y producción y luego también una parte administrativa. ¿Cómo nos ubicamos? Pues en el norte de España estamos el gran núcleo y luego, como decíamos, trabajamos también la parte de Madrid y Barcelona. Bueno, recientemente se nos han incorporado estos 3 nuevos integrantes a la ciudad de Ulm para despegar también en nuevos mercados. ¿A qué nos dedicamos? Datos, datos y más datos. Por eso también encajamos muy bien en este caso de éxito, donde las 2 líneas que se han presentado europeas en cascada están relacionadas directamente con los datos. ¿Qué proyectos llevamos a cabo? Pues desde automatización de procesos relacionados con datos, minería de datos, predicción de la demanda, mantenimiento predictivo. Bueno, como podéis ver, siempre centrados en lo que es una fábrica, una industria, transporte y logística. Cubrimos el ciclo completo del dato, desde la captura de la información, implantación de sensórica, captura de datos de APIs o de datos abiertos. Almacenamos toda esta información en infraestructuras Big Data y luego generamos capas de inteligencia, como comentábamos, mantenimientos predictivos, detección de anomalías, algoritmos predictivos para saber qué demanda vamos a tener y todo esto lo embebemos en capas visuales para que sean interpretables por las capas de negocio. Tenemos datos, aplicamos procesos de inteligencia artificial y los mostramos en paneles intuitivos. Y aquí la parte importante de esta sesión, un poco ahora que ya nos conocéis y nos podéis ubicar un poco en tamaño y en ubicación y en qué servicios estamos enfocados, el hablar de nuestra experiencia con el EDI. Nuestra experiencia con el EDI lo consideramos uno de los mayores tractores que hemos tenido como startup y para, si podemos llamarlo así, cambiar de ser una startup a una pyme. Nos ha permitido productificar un proyecto que veníamos tiempo pensando, que es el mantenimiento predictivo, pero de la mano, por un lado, de dinero, cosa que para una startup es fundamental, y el que diga lo contrario, pues bueno, no está en el mundo startup, o por lo menos no una como la nuestra, que está creciendo de manera orgánica. Y 2, un gran proveedor de datos. En nuestro caso ha sido de la mano de Volkswagen. Tener acceso desde una startup a set de datos tan grandes como los que puede proveer Volkswagen para nosotros es muy difícil de conseguir. Esto nos ha permitido, pues bueno, meternos en la liga de los grandes players de la automoción y a día de hoy, pues también contamos con otras instalaciones de este software que conseguimos desarrollar a través del EDI. En nuestro caso, como os ha explicado, es un proceso de funnel. Presentamos nuestra propuesta con los datos que proveía Volkswagen. El proyecto, al final el objeto del proyecto era hacer un mantenimiento predictivo de los brazos robóticos de soldadura de una línea de producción. Nosotros hemos capturado toda esa información, que era la que ponía a disposición el data provider. Hemos analizado todas las variables, cientos y cientos y cientos y cientos de datos para decir cuál es el comportamiento normal de un brazo robótico y poder detectar en tiempo real, estando desconectados a la línea, si algo se desviaba de ese comportamiento normal, con lo cual generábamos anomalías y una vez que íbamos teniendo generación histórica de anomalías, pues podíamos predecir a futuro cuándo un brazo robótico puede parar. ¿Qué beneficios da esto a Volkswagen? Pues bueno, no tener que parar una línea por un fallo inesperado, sino que se pueden hacer mantenimientos adelantados cuando detectamos que un brazo robótico puede fallar. Esto es el caso de uso que trabajamos con ellos. Empezamos bueno, pues presentando cuál era nuestra idea. Como habéis visto, es un funnel en el que primero hay que validar un modelo de negocio. En el momento que este modelo de negocio es validado y aceptado, pasas al siguiente nivel. Pero a nivel de ingresos, insisto, para una startup es muy importante, ya según ibas incorporándote a las fases, el dinero entraba en caja. Para nosotros es fundamental para crecer. Al final, para proyectos de este estilo tienes que tener equipo, tienes que tener capacidad y tienes que poder tener caja para poder contratar personas que puedan desarrollar este proyecto. Además, nos permite tener interacción
Volkswagen, con técnicos de mantenimiento de Volkswagen durante 4 o 6 meses de manera muy estrecha. Eso también hay que agradecerlo porque fue realmente así. Y encima nos iban validando todas las hipótesis que nosotros íbamos planteando. También estuvimos acompañados de Deusto validando todo lo que es la parte de negocio. Y lo mejor de todo, está muy bien que tú hagas un producto que esté validado por Volkswagen, pero hemos creado algo escalable. A día de hoy esto lo tenemos implantado en más de 10 clientes con recurrencia por parte de todos ellos. Cuando empezamos este proyecto, estamos hablando de que éramos una plantilla entre 8 y 10 personas. A día de hoy estamos multiplicando por 2,5 tanto facturación como persona. Un poco el resumen del proyecto. El proyecto ha sido un éxito. Tenemos una aplicación de mantenimiento predictivo. Podemos ver la degradación de todos los componentes de los brazos robóticos y monitorizamos en tiempo real las líneas de producción. Significa que hemos pasado de una idea a tener un producto que está en el mercado gracias a esta iniciativa del European Data Incubator, donde encima tuvimos pues viajes a Berlín, donde tuvimos que hacer la exposición. O sea, no se quedó solo a nivel local, sino que nos permitió también tener esa experiencia europea a través de esta iniciativa que Zabala es partner y organizadora de este tipo de eventos. Y con esto, bueno, pues abrir también que todas las dudas que podéis tener para nosotros como startup o vividores de esta experiencia, que nos las podáis trasladar con total tranquilidad. Estamos abiertos a responder todas las preguntas. Así que, nada, de nuevo volver a agradecer a Zabala y a Cámara que nos hayan invitado, porque sinceramente nos vemos muy ligados a Zabala en el presente y en el futuro, porque una cosa que es muy importante es que nosotros no tenemos el tiempo para dedicar tanto tiempo a buscar estas ayudas, tanto tiempo para prepararlas, tanto tiempo, y entonces esta experiencia que ellos nos aportan pues nos ayuda mucho y bueno, pues nos tracciona. Digamos que para nosotros son un tractor. Y con esto pasamos al turno de preguntas si queréis, o si queréis algún otro ponente. Genial, Manuel. Yo tengo una pregunta y va un poco en línea con bueno, ahora ya conoces Zabala, conoces estos programas, pero me gustaría saber cómo fue la primera, o sea, cómo os enterasteis del programa EDI, cómo surgió la idea de voy a aplicar a este programa, porque creo que eso es lo más interesante. Está claro que habéis sacado unos beneficios que los has comentado, tanto en dinero como en nuevos clientes, pero ¿cómo os enterasteis de estas oportunidades y si recomendarías, que creo que sí, este tipo de oportunidades a otras empresas? Pues al final el hacernos eco de este tipo de iniciativas estaba muy relacionado por dos focos principales, ¿no? Uno, la incubadora en la que estamos muy agradecidos de haber participado en Vitoria, que al final, a través de Picaraba, bueno, pues también nos daban mucha difusión de este tipo de iniciativas a las que podíamos optar. Nos hacían llegar proveedores como vosotros que nos podían informar de una forma mucho más detallada y mucho más cercana este tipo de iniciativas. Y al final, esta dualidad, ¿no? Del centro de incubación más a vosotros como partners, porque ya no os veo como proveedor, os veo como un partner de largo recorrido, empezamos a conocer este tipo de iniciativas, ¿no? European Data Incubator fue una de ellas, pero con vosotros tenemos presentados varios CDTs, uno de ellos recientemente aprobado, y anualmente tenemos muchos incentivos fiscales porque presentamos con vosotros pues proyectos de nuestro día a día que se pueden justificar a nivel de I+D. Entonces, yo creo que fue esa dualidad, ¿no? del centro de incubación, Picaraba, y vosotros, Zabala. Respecto a la segunda pregunta, que no quiero dejar sin contestar, sí o sí. O sea, tener acceso a un cliente como Volkswagen en nuestro caso, pero bueno, los data providers que hay son de la categoría, por lo menos, no es algo accesible, ¿no? Para cualquier startup tener datos de una línea de producción de Volkswagen para hacer mantenimientos predictivos y encima tener acceso al know-how
que el propio data provider te da, porque claro, te están poniendo a 2 técnicos que están todo el día encima de la línea. Hemos tenido visitas a Navarra, a la fábrica de Landaven, eso imagínate, nosotros somos gente muy joven, entrar ahí fábrica, ponerte las botas de seguridad, ver los brazos robóticos, pincharte, coger datos, es una pasada. Sí o sí, ya sea con Volkswagen o con el data provider que se elija, una oportunidad para no dejar pasar. Yo quería hacer una pregunta. ¿Me oís? Sí. A ver, ¿hay algún tipo de guión establecido para sacar el máximo provecho a este tipo de programas? ¿Algún croquis, alguna punto 1, punto 2, punto 3 que pueda ser extrapolable independientemente del proyecto? Bueno, yo te lo voy a contar desde el punto de vista de ejecutor de proyecto, ¿no? Sí que es cierto que, por ejemplo, en los programas en los que se da financiación directa y se hacen proyectos como puede ser el que hizo Manuel y eSolutions con Volkswagen, pues pueden ser muy claros, ¿no? Tú puedes llegar hasta donde puede llegar tu proyecto y te dan en función de eso una financiación, pero, por ejemplo, para otros programas en los que la financiación no es directa, como puede ser el data market y se dan servicios, el punto máximo de aprovechamiento de esto va en función de los intereses de cada startup. Sí que es cierto que a pesar de que no se da dinero contante y sonante que entra a la caja de la empresa, se dan servicios que si los monetizásemos serían mucho más valorables. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es, primero, identificar si este programa es o no para mí, es decir, no aplicar por aplicar y a ver qué pasa si hay suerte. O sea, primero tengo que ver que tengo unas necesidades y que ese programa puede cubrirlas, ¿vale? Y luego lo que siempre recomiendo a la gente es, si eres finalmente seleccionado, saca el máximo provecho de todas las oportunidades que te están dando. El año pasado, por ejemplo, tuvimos una experiencia con una de las empresas que vino con nosotros al South Summit, una experiencia de primera mano que nos dijo, oye, es que yo sé que no me dais servicios gratuitos, o sea, que no me dais dinero, pero estos servicios gratuitos, si yo los monetizo y veo el valor que puede ser, por ejemplo, venir a Madrid y contactar con X número de inversores, X número de potenciales clientes, pues es muy, muy grande, ¿no? Entonces, por recapitular un poco y por contestar más en concreto a tu pregunta, ¿cuáles son los puntos que tendría que tener una empresa que ver para aplicar a nuestros programas? Primero, si se adapta o no a las necesidades actuales del proyecto y de la empresa. En segundo lugar, una vez seleccionados, aprovecharlo al máximo, porque estos programas, como hemos dicho, están subvencionados por la Comisión Europea, ¿vale? Y los socios del programa tienen el commitment o tienen el rol de ayudar a estas empresas para conseguir los objetivos que ellas se propongan. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo práctico, si yo soy una startup y tengo necesidades de propiedad intelectual pero las desconozco, pues voy a transmitirle esas inquietudes a ese mentor que me están dando de manera gratuita. Voy a intentar que me pongan en contacto con X socio. Voy a intentar, o sea, siempre creo que ese perfil de emprendedor es aquel que está buscando constantemente oportunidades. Pero esas oportunidades, si no casan con las necesidades, puede ser que desde que empieza el programa con unas expectativas así, pueda ir bajando mucho y al final la participación y el aprovechamiento de esto pues no es lo suficientemente grande. Entonces, buscar si el proyecto casa con el objetivo si mi negocio casa con el objetivo del proyecto, buscar esas necesidades y exprimir al consorcio de empresas que está detrás para que me ayuden lo máximo posible. Y luego otra pregunta, como los programas son gratuitos, ¿tiende la gente a apuntarse así? Son gratuitos, ¿no? Sí, todos estos programas, como he dicho, son subvencionados por la Comisión Europea y los servicios y todo es gratuito. Sí que es cierto que hay, por ejemplo, hay algunos servicios que tienen unos costes adicionales. Lo que venía hablando de los Mobility Program. En los Mobility Program lo que el proyecto no cubre es el viaje y la manutención y los gastos que tenga cada una de las empresas ahí, pero sí que se cubre pues de acceso a oficinas en los lugares de destino, acceso
a todos los tipos de servicios que tienen las empresas que están en esas incubadoras. O sea, todo lo que son viajes, etcétera, eso no está cubierto. En el European Data Incubator creo que sí, pero en otros, o sea, va un poco variando en función de los proyectos, pero lo que es el ofrecimiento de los servicios y la oportunidad es completamente gratuita. Muy bien. Gracias. Muy bien. Vamos con preguntas también de los asistentes y en línea, Alberto, con los servicios que mencionabas. ¿Tienen la duda de que si un programa ofrece una serie de servicios, si hay que coger todos esos servicios o se puede elegir qué servicios pueden interesar y descartar otros? Vale. Esto es un poco también en línea a la pregunta de Teresa, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar al máximo un programa? No hay una obligatoriedad, es decir, nosotros en el caso del Data Market no firmamos un contrato porque no damos dinero, no estamos dando financiación. En el caso del EDI sí que se tiene que firmar un contrato con los organizadores, pero nosotros como no damos financiación, pues no tenemos que firmar nada, no hay un commitment oficial de tengo que acceder al 80% de los servicios porque no podemos penalizar a nadie por hacerlo, ¿vale? Pero sí que creo que hay que tener en cuenta que a pesar de que sí que se puede coger un servicio, es decir, si yo tengo una necesidad de IP, pues puedo ir, si me seleccionan puedo aprovechar todo lo de IP y no puedo seleccionar nada más. Pero sí que tenemos que ser un poco responsables con... hay muchas empresas a nivel europeo, hay muchos applicants y si realmente solo me interesa un servicio, pues igual no es el programa o el tipo de programa al que tengo que acceder, ¿vale? Yo siempre recomiendo exprimir a las personas que están detrás del proyecto porque realmente tienen un abanico muy importante. Es decir, si estoy buscando inversión privada, pues tenemos 4 aceleradoras top a nivel europeo dentro del proyecto que pueden, o sea, no solo me tengo que centrar pues eso, en contactar con una, puedo contactar con las 4 y cada una me ofrecerá soluciones diferentes, ¿vale? Entonces, ¿se puede coger un servicio? Sí. Mi recomendación es aprovecharlo todo al máximo. Yo, muy bien. respecto a esto, me voy a meter aquí a la pregunta que no era para mí, para remarcar que están muy bien diseñados los programas, por lo menos el EDI, que es en el que nosotros participamos. Y cuando se habla de aprovecharles al máximo, es que dentro del mundo startup podemos pensar de que queremos ir más rápido y muchas veces es necesario porque aprieta la caja o aprietan otras muchas cosas, pero están diseñados por personas que saben de esto, saben cómo llevar un MVP al mercado y hay pasos que no te puedes saltar y muchas veces nosotros queríamos ir más rápido y digo, joder, y ahora tengo que hacer un modelo de negocio para esto y lo tengo que validar y lo tengo que contrastar. Es necesario. O sea, ahora viéndolo, mirando hacia atrás, soy un convencido de que estaba muy bien diseñado. Cuando lo estaba viviendo en el día a día, hay veces que decía, joder, si esto me lo salto, mi tiempo es limitado, ¿no? Entonces, bueno, un poco por completar eso. O sea, que se puede, pero no es recomendable, ¿no? Normalmente están bien diseñados. Pues ahora que dices lo del tiempo, había otra pregunta. También, Manuel, nos podrás decir que cuánto tiempo hay que dedicarle a esto, ¿no? Parece que preocupa cuánto te puedes despistar de tu actividad principal. Bueno, aquí para nosotros el desarrollar un producto de mantenimiento predictivo era, en cierta manera, era parte de línea estratégica de LIS, ¿no? Entonces no era desviarnos de actividad principal. Teníamos un cliente por detrás que a día de hoy sigue siendo cliente y poder decir que tienes un cliente como Volkswagen, pues imagínate, es el mejor escaparate. Y para nosotros no fue desviarnos de la línea estratégica, pero sí que hubo 2, 3 recursos dedicados a este proyecto. Por eso también tienes esta financiación, ¿no? o esta subvención. Te están pagando como si fuese un proyecto. Estás haciendo un proyecto pagado a través del European Data Incubator y, bueno, sí que hubo mucha dedicación por nuestra parte, pero a día de hoy también es un producto que tenemos en el mercado con un montón de clientes funcionando, ¿no? Encima con modelos de negocio que si los hubiésemos hecho nosotros igual eran proyectos a medida y a día de hoy, pues bueno, tienen unos modelos de negocio, unos modelos de comercialización que tuvimos mucho asesoramiento y que seguramente nos están permitiendo tener unas recurrencias que si no, no hubiésemos tenido. Muy bien, muy bien. Luego, Alberto, preguntan también si estas ayudas son compatibles con otras o el hecho de solicitar estas ayudas pues te impiden luego solicitar otro tipo de subvención para un poco las mismas actividades. Sí, esta es una pregunta bastante común, ¿vale?
este tipo de ayudas son completamente compatibles con cualquier otro tipo de ayuda, es decir, si yo tengo un CDT y lo puedo aplicar aquí, ¿vale? Lo que no es compatible es aplicar una vez a un programa, ser seleccionado y volver a aplicar y ser seleccionado la segunda vez. Es decir, en el caso del LIS, por ejemplo, como ya fueron caso de éxito o incluso sin ser caso de éxito, como si fueron empresa seleccionada en la primera edición o la segunda edición del EDI, pues ya no podrían participar en la tercera edición del EDI. Pero en tanto en cuanto, por ejemplo, ahora si Manuel quisiese aplicar al Data Market Services, pues podría aplicar perfectamente. No hay ningún tipo de exclusividad, salvo que efectivamente las guías de los programas de aceleración te lo digan. Es decir, lo que he comentado antes de que cada guía, o sea, cada programa tiene sus reglas de juego, pues efectivamente ahí lo pondrá, que si es exclusiva o no es exclusiva. Pero normalmente, por regla general, son completamente compatibles. Perfecto, muy claro. No sé si tenéis alguna pregunta más desde la cámara, los asistentes. Si no, bueno, de todas formas estamos llegando ya, a ver, parece que sí. Sí, han levantado la mano, a ver si escriben la pregunta. No aparece. Bueno, de todas formas hemos dejado nuestros datos de contacto por si tenéis cualquier duda o os surge cualquier cosa que se os ocurra ahora. Bueno, me piden abrir micrófono. Lo que ocurre es que tenemos que ir cortando ya. Se nos acaba el tiempo. Así que eso, a vuestra disposición. Nos hemos dejado el contacto para cualquier duda que podáis tener. Yo volver a agradecer tanto a la Cámara de Comercio como a LIS Solutions la participación en este webinar. Creo que ha sido muy interesante la experiencia que nos ha contado Manuel. Y bueno, todo el mapa de oportunidades que nos ha explicado Alberto y nada, animaros a participar en este tipo de programas menos conocidos. Esperamos que ahora darlos a conocer un poco más y que se aprovechen todas estas oportunidades. Como ha dicho Alberto, recordaros que el Data Market Services cierra el 31. La decisión hay que tomarla rápido, pero bueno, también ha dicho que el proceso de aplicación es muy sencillo, muy corto y bueno, se puede probar suerte. Eso es. Aunque por nuestra parte, no sé si algún... No, daros las gracias, ha sido súper interesante y nos vemos en el próximo. Vale. Bueno, Hasta la próxima. muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós.